Buenos días, señoras y señores, amigos y amigas de Videovisión El Mexiquense, periódico de la identidad estatal, la plataforma y el periódico que más tiempo ha durado al frente de la opinión pública en este municipio de Ecatepec, el más habitado del Estado de México. Esta vez estamos transmitiendo nuevamente, hoy 3 de julio, el programa de Ciudad de Ecatepec al aire. Recuerden que se trata de un convenio de colaboración entre un servidor y Juan Manuel Padrón Lara, director general de esta plataforma, mediante el cual queremos contribuir dotando de contenidos a la discusión pública de esta ciudad. Y hoy uno de los temas que está en la opinión pública nacional y en un buen sector de la gente de Ecatepec es el tema de la reforma judicial. La propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador de reformar el sistema de impartición de justicia. Hay que tenerlo muy claro, porque alguien está pensando en que va a cambiar lo de las fiscalías, las procuradurías, el MP. Quizá esa es una debilidad porque no se está tocando el modelo de procuración de justicia. Pero eso nos lo comentarán nuestros invitados, jóvenes invitados, además todos ellos, que hoy nos van a hacer favor de ayudarnos a conocer, a saber en su opinión qué es lo bueno y lo malo de la propuesta y también qué opinan ellos. Ellos ahorita los presentaremos, o bueno, ellos se van a presentar. Déjenme apuntar nada más que esta discusión está siendo una discusión muy amplia, pero con poca información. Decía hace rato, hay gente que cree que se trata de reformar el sistema de procuración de justicia y ese no está tocado, es el de impartición de justicia. Hay gente que dice que lo que quiere la 4T es poner a sus magistrados. Ya la 4T contestó que no, que va a haber un estricto modelo, un estricto esquema de requisitos para que quien quiera concursar en lo que serán ahora elecciones populares de más de 1,500 magistrados y jueces, pues será un modelo muy estricto y no cualquiera va a poder participar. Otros más sostienen que es una especie de golpe de Estado porque se trata de hacer a un lado al único de los tres poderes que no tendrá controlado o que no tiene controlado en este momento el movimiento de la 4T. Pues de todo eso vamos a hablar, así es que denle like, compartan, comenten y díganos lo que a su derecho convenga, dirían los abogados, ¿verdad? Quiero pedirle a mis compañeros que nos hagan favor de presentarse a nuestros invitados del día de hoy y que nos digan en principio de qué se trata la reforma judicial, recomendándoles, jóvenes, que es un formato de radio, entonces entre más concretos y precisos seamos, mejor. Y es una conversación entre amigos, ¿de acuerdo? Las damas primero, dice el protocolo. Hola, yo soy Jessica Fernández, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. Pues la reforma judicial es un tema muy importante. Si bien fue una de las 20 reformas que se lanzó el 5 de febrero, es una de las que más ha dado de qué hablar y ha sido una de las más preocupantes para muchos por todo lo que esto implica. Básicamente es reducir los ministros de 11 hasta 9, es reducir el tiempo de elaboración que tienen, que es de 15 a 12 años, y pues también involucra otros factores, como el voto hacia estas personas que sean elegidas por el pueblo, para que, como el presidente lo dice, se puedan deber al pueblo. Es lo que tengo que decir. Tú vives en Ecatepec. Yo vivo en Ecatepec. Eres estudiante de periodismo, bueno, de comunicación. Sí. ¿Pero vives en Ecatepec? Sí. Eso es lo que les quiero presumir. Los tres viven en Ecatepec. Sí. Son estudiantes y activistas, además, universitarios, y es el nuevo modelo de la generación política que va a trascender en Ecatepec. No les pierdan la vista, no les pierdan la vista. ¿En dónde vives?
En la Guadalupana de Catepec de Morelos. En la Guadalupana la venta, la otra Guadalupana. La otra Guadalupana. Es eso. Gracias por tu opinión. Compañero. Claro, sí, muchas gracias. Bien, mi nombre es Carlos Eduardo Cruz González. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM también. Del mismo modo que los panelistas que aquí nos acompañan, pues residente y habitante de Catepec de Morelos, en lo particular en la colonia Ciudad Azteca, primera sección. Okay. Justo a un lado del Metro Azteca, como a 2 calles, ahí habito desde hace ya como unos 20 años aproximadamente. Dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana del país que es una de las zonas más peligrosas o con más robos del país entero. Sí, desgraciadamente nos toca a nosotros como vecinos o como comunidad sentir pues en carne propia o en carne viva las inclemencias de la inseguridad en nuestras calles, con nuestros vecinos. Entonces sí, el aspecto, al menos en materia de seguridad pública, pues deja mucho que desear. Nosotros lo hemos padecido en carne de manera directa, y entonces esa es, digamos, una de las quejas más apremiantes que tenemos como habitantes. Y bueno, antes de eso, agradecer al mexiquense por esta invitación, aquí a los panelistas, al ingeniero Cureño, porque pues ya, vaya, como estudiante de ciencia política, le he seguido la pista. Gracias. En cuanto a su actividad política, entonces es un placer y un honor estar aquí en esta mesa. Es muy bueno que estén jóvenes ecatepenses universitarios aquí. Y bien, retomando pues el tema que aquí nos trae reunidos, el tema de la reforma al Poder Judicial, me parece que pues es una reforma que eventualmente se necesita, no en el sentido de que en un aspecto partidista político, sino más bien respecto a la procuración de justicia y saber cómo podemos nosotros generar desde la sociedad civil o desde el ámbito político hacer que el Poder Judicial sea más cercano a la ciudadanía. Si bien es cierto, el debate público se ha concentrado en la elección de los ministros por voto popular, de los jueces y los magistrados, creo que hay temas mucho más apremiantes en cuanto al tema de las fiscalías, los ministerios públicos, las pruebas periciales, cómo capacitar a todas estas personas, porque finalmente los peritos, los policías municipales, las fiscalías o los ministerios públicos son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía. Y finalmente, si ellos a su vez tienen una capacitación pues limitada o quizá no completa que complemente sus capacidades jurisdiccionales, pues nos pasa lo que nos pasa en Ecatepec. Hablo en el caso particular de Ciudad Azteca, ¿no? Que puede ser pues una colonia muy grande, un municipio muy vasto e industrializado, en un sentido de que hay muchas fábricas aquí. Y desgraciadamente pues queda de ver a veces, ¿no? El Poder Judicial en cuanto al ámbito local. Respecto a la propuesta que plantea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, creo que pues es legítima, es completamente loable lo que él plantea. Quizá podría nada más como un detalle, pues hacerse hincapié en que la elección de los ministros, jueces o magistrados, pues quizá podría considerarse desde otro punto de vista, quizá no tal vez desde la elección popular, al menos ese a mi punto de ver, porque pues puede generar ciertas susceptibilidades. Quizá con el paso de los meses y con el paso de las semanas se van a aclarar cómo se van a elegir y cómo es que finalmente van a ser designados para ser candidatos a ocupar esos distritos o esas magistraturas, pero pues en esencia es lo que puedo decir de manera inicial. Sin afectar el sistema de procuración de justicia, yo percibo que lo que pretende la iniciativa es que haya jueces que hagan justicia, ¿no? Porque actualmente son jueces muy legaloides. Es que eso asume que los jueces actuales no tienen la capacidad para servir a su cargo, y eso es criminalizar a quienes están ejerciendo actualmente su profesión mediante las leyes. Creo que es muy dura con la propuesta. No, es que es un proceso muy amplio. Bueno, ella es Gabriel Reyes, también es de Ciudad Azteca y ella es politóloga. Bueno, perdón, Luis Donaldo Colosio. Así es, pluralidad de colonias en todos. Sí, pues mire nada más, la Guadalupana, donde el problema principal es el agua, ya nos dirás tú en un momento, acá la seguridad, la Colosio es la tenencia de la tierra y la urbanización, ¿verdad? Toda una gama de los desafíos que tiene Ecatepec, sí. Pero la rudeza innecesaria con la que inició Gabriel, tienes que aclararla, dinos. Ok, bueno, ya muchas gracias por la presentación tan apasionada, ingeniero. Eso.
Muchas gracias por la presentación tan apasionada. No solamente soy de Catepec, de la colonia Luis Donaldo Colosio, también soy estudiante de Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ciencia política. Tú misma me corregiste la otra vez. Gracias. Ciencia política. Y bueno, para ahondar en el tema de la reforma judicial, creo que son varios panoramas los que se tienen que ver, ¿no? Porque desde lo que propuso Andrés Manuel, que marca como una sentencia al Poder Judicial actual, pues deja mucho que desear en torno al desarrollo porque para empezar, para poner a los juzgadores y juzgadores, se propone sí una estrategia de segmentación, por así decirlo, una estrategia de colocación, pero este perfil que pide, porque una de las cosas que pide esta reforma judicial es que pasen por un proceso ético, que va a juzgar según quién, y que pasen por un proceso democrático según quién, porque se van a poner en la lista democrática los que acepten los partidos que están adentro y quienes tengan la capacidad tanto en forma de partido como en forma de poder pasar a este segmento de escoger, ¿no? Este segmento de tú si pasas, tú no pasas, tiene que pasar por un proceso ético del partido en el poder y de las personas que representan al partido en el poder, porque debe ser completamente apartidista. Sin embargo, este perfil ético que se exige para los jueces y juezas del magistrado implica qué religión eres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así lo dijo Andrés Manuel en la mañanera, porque así se han presentado en sus propuestas de Morena y así se presentan a través de los conversatorios que se tienen para informar de la reforma judicial. ¿Qué es ese perfil ético? Porque hablábamos hace un momento detrás de cámaras que la reforma está rodeada de mucha información desinformada. Es una magnitud abrumadora va a haber una reforma judicial estrictamente necesaria porque el sistema es sumamente corrupto, pero ¿por qué? ¿Y con qué fines? ¿Y en base a favorecer a quién y cómo? Eso de manera judicial, de manera administrativa. A manera local, como nos afecta a los ciudadanos que pertenecemos por lo menos a la región de Catepec, pues habla de una implementación de un sistema de justicia completamente renovado. O sea, plantea sacar de funciones a la mayoría de los que se encuentran laborando, crear sus propios organismos locales, que es tenerlos en el poder al final de cuentas una vez que él ya haya aceptado, es tener a estas personas que quieres reestructurar desde ceros, volver a empezar y generar un plan que sea funcional según tus estándares o los estándares de puritaneidad, de no a la corrupción, no a esto, no al otro, pero no hay un proceso que nos haga, en que nos des la certeza de que estos no van a ser corruptos, porque la certeza que están ofreciendo a través de esta proposición es que no van a ser corruptos porque lo digo yo, porque lo dice Morena. Y eso al pueblo que vamos y que metemos una denuncia por violencia intrafamiliar, que metemos una denuncia por agresiones en la vía pública, que se mete una denuncia por inconformidad con los servicios, realmente no es funcional para los que vivimos en la cotidianidad. Quizás a él y para pasar sus reformas pueda ser una estrategia política que enmarca el momento contemporáneo. Ya la estás llevando a la cuestión política, Gabriel, pero espera un momento. Porque finalmente esa es otra parte del debate. La gente sabía que Morena quería hacer, que el sistema 4T quería hacer esta reforma. Se anunció, como tú lo dijiste, en febrero. Vinieron las elecciones y la gente votó no solo por darle mayoría a Morena y su sistema, sino votó por darle los 2/3 del Congreso, que no los tenía Morena, ¿no? Entonces, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Porque un poco en tu argumentación entiendo que tratas de encontrar aspectos y aristas que no están bien dichos o bien planteados, y quizá ese es un buen tema, la opacidad de las propuestas, porque la gente se anunciaron estas propuestas, se dijo que se iba por el plan C, se iban a buscar los 2/3 con estas propuestas, y por ejemplo ahorita el dilema entre Claudia y Andrés Manuel es ese.
Andrés dice, es que así como se anunciaron, la gente votó por ellas, no hay por qué cambiarle una coma. Y Claudia dice, espérese tantito, porque justo los mercados nos dijeron, pues habrán ganado los 2 tercios, pero eso nosotros lo podemos equilibrar con nuestras decisiones económicas. ¿Qué otros aspectos destacarías de la reforma en materia judicial, estimada? Bueno, justamente Ayúdenos como los lo tres a dirigirnos a la cámara porque allá están los que los están Claro. escuchando. Pues justamente como lo mencionan, o sea, estamos hablando de que esta selección van a ser 30 candidatos, 10 del Poder Ejecutivo, 10 del Poder Legislativo y 10 del Poder Judicial. Y como se menciona, o sea, es la presidenta Claudia Sheinbaum del Partido Morena y justamente tiene la mayoría calificada en el Poder Legislativo, lo cual eso también le da prácticamente 20 candidatos tan solo a ellos para poder pues mandar a estas personas a que puedan obtener el poder de magistrados. Entonces, o sea, ya ella nos habla de una importancia de, o sea, cómo se van a estructurar estas elecciones, estos procedimientos, las candidaturas, o sea, van a hacer campaña. Una campaña que se va a llevar a cabo durante 60 días, pero no tienen derecho a horario público, no tienen derecho a, bueno, a ningún tipo de apoyo económico del gobierno, ni tampoco privado, pero tienen derecho a tiempo de radio y televisión. Pero ¿cómo va a ser subsidiado? O sea, estamos hablando de muchos factores que no se están tomando en cuenta y que son bastante importantes. ¿Qué campaña podría tener un magistrado? Todos ellos se basan de acuerdo a una constitución que nos rige. No pueden decir, si votas por mí, yo te voy a dar tal aprobación, porque en realidad ellos están basando una constitución que existe. ¿Qué argumentos podrían dar para una campaña? Eso sería un poco conflictuado. Pero es interesante porque sí, es el desafío, ¿no? Sí, o sea, y aparte, venimos de unas elecciones. Sí. Que la mayoría de los ciudadanos no conoce la totalidad de los candidatos a los que se postulan. Y también sería un reto y un desafío para ellos que conozcan a los 30 candidatos de magistrados. De los ministros y jueces es otro tanto. Entonces es muy importante eso. Por otro lado, justamente ha habido como que ahora una controversia, justamente como lo menciona, con Claudia Sheinbaum y el presidente, porque el presidente ya dice que en septiembre se va a aprobar. Pero a la doctora Claudia Sheinbaum, pues sí le interesa este diálogo. Este diálogo, cuando inicie la nueva legislatura en septiembre, pues que se lleve a cabo, porque es importante. Justamente se tiene esta reforma, pero como se mencionaba en un inicio, no es lo más allegado a lo que la sociedad necesita. Para la sociedad, la primera instancia de justicia son los policías. Por otro lado, sí, ya realizó la doctora Sheinbaum una encuesta en la que efectivamente dicen el 70% estar a favor de que pues, se lleve a cabo por voto del pueblo. Y 8 de cada 10 personas dicen que están de acuerdo con que se lleve a cabo esta reforma. Pero también otra de las preguntas era que si conocían que existía y era un 50%, entonces como si es la mitad de las personas que realizaron esta encuesta no sabían que existía esta reforma, ¿cómo hay una mayor cantidad que dice estar a favor de que se haga? Bueno, miren cómo está poniendo 2 puntos importantísimos en la mesa, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a pedirle que nos comente estos 2 aspectos que yo resumiría así. Es otra vez la lógica de barrer las escaleras de arriba para abajo. O sea, cambiemos a los magistrados federales y ya luego nos ocupamos del policía de barrio, que es el primer contacto en materia de justicia. Es el que aplica su criterio para saber si lo que es una pequeña reunión de jóvenes en una esquina es violatoria de la seguridad o es acción de derechos, de estar reunidos en la calle. Entonces colocas ese tema. Y el otro tema que coloca es el tema de la democracia. La democracia mexicana está calificada para elegir a personas
por su integridad, su trayectoria y atributos éticos mucho más subjetivos que los que significan los partidos. Bueno, pues son temas interesantes porque además la democracia mexicana, y todos damos por hecho que Morena ganó los 2/3, pero en realidad es la ley la que le da los 2/3 porque Morena y sus partidos adyacentes no ganaron los 2/3 de los votos. En estricto sentido, Morena y sus aliados van a estar sobre representados en la Cámara porque no obtuvieron los 2/3 de la votación, obtuvieron menos de los 2/3, pero la figura legal de la democracia mexicana le concede hasta 8 puntos de sobre representación a los partidos que compiten. Estos dos temas, la democracia y el asunto de modificar el sistema de impartición de justicia de arriba para abajo, ¿los ves en el marco del debate, estimado amigo? Sí, bueno, creo quizá el tema de la democracia, obviamente el presidente de la República lo ha puesto sobre el paradón público, quizá en un asunto de legitimidad del Poder Judicial, porque si bien es cierto, el Poder Judicial, digamos que para el ciudadano de a pie, siempre ha estado ajeno, ha estado hasta cierto punto externo a las inclemencias que pasamos nosotros como ciudadanos, los que el día al día nos paramos a trabajar a las 5, 6, 7 de la mañana, sufrimos las inclemencias del transporte, del metro, etcétera. Entonces, lo que se trata de hacer también es la legitimización del Poder Judicial a nivel federal. Pero, ¿qué pasa entonces con los poderes judiciales locales? Ahora, una de las propuestas quizá con mayor relevancia del Poder Judicial o de esta reforma al Poder Judicial es la elección de los ministros, ¿no? Magistrados y jueces. Pero también que exista un tribunal o una especie de órgano que controle, un órgano de disciplina que controle las acciones del Poder Judicial Federal, que en este caso sería el Consejo de la Judicatura Federal. Ya existe un órgano que controla, que garantiza la correcta impartición de justicia del Poder Judicial Federal. Entonces, creo que se está enfocando mucho a la legitimización y a la democratización del Poder Judicial a nivel federal, pero no se está tomando en cuenta qué es lo que pasa con las policías locales, con los ministerios públicos. No nos dicen cómo se van a capacitar estos ministerios públicos, cómo vamos a capacitar a los policías de barrio, efectivamente, que diario están con nosotros y que conviven con nosotros. Entonces creo que ahí se queda un poco corta la reforma al Poder Judicial. Desde febrero, antes de que pasaran las elecciones, el presidente pues puso sus 20 reformas más sobresalientes, dentro de ellas la del Poder Judicial. Quizá como medida para captar votos, los ciudadanos pues dijeron, sí, claro, que los ministros ganen menos. Sí, claro, que ya no se les den tantas, pues quizá tantas prebendas, tantos beneficios económicos a largo plazo después de su retiro. Y eso es lo que realmente yo estoy a favor, de que se les quite tanto sueldo a los ministros, porque a veces resulta hasta cierto punto, pues, obsceno la cantidad de recursos públicos que reciben por impartir justicia en México, pero creo que la conversación se está quedando nada más ahí, en un tema quizá político a nivel federal, en un tema de legitimización del Poder Judicial, que a su vez legitima al Poder Ejecutivo y Legislativo. Una narrativa populista. Quizá no lo podría poner yo como populismo, sino quizá más bien en un aspecto de estrategia política del presidente, que hábilmente lo hace. Yo no podría categorizarlo como populista, porque pues no, a mi juicio no lo es. Creo que ha llegado al poder con un alto grado de legitimización y la Cuarta Transformación refrendó su legitimización en las elecciones del 2 de junio, pues hábilmente hechas. Finalmente hicieron campaña, la oposición tuvo oportunidad de hacer su campaña, una posición que se mostró recalcitrante con todo lo que hacía la Cuarta Transformación. Creo que ese fue su gran pecado. Ahí está el gran error. Ahí está el pecado de origen, porque no se dieron cuenta que realmente la ciudadanía estaba cansada de que hubiera tanto nepotismo, tanta ineficiencia en el ámbito político y en el ejercicio de la política a nivel local y a nivel federal. Correcto. Ahora esa conversación la están pasando al Poder Judicial. Y es correcto, nada más que creo que debería de hacerse una reforma al Poder Judicial, pues en función de estrategias que garanticen que los mejores perfiles lleguen a asumir esos cargos en los tribunales y en el Poder Judicial a nivel de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más para cerrar mi participación, mi intervención en este caso. Yo creo que están tratando de hacer que el Poder Judicial
sea completamente aprobado por el pueblo y decir, bueno, yo voté por este juez, yo voté por este ministro y yo voté por este magistrado. Ok, pero eso no te garantiza que vayan a ejercer de una manera correcta sus funciones jurídicas, porque finalmente ellos tienen un marco jurisdiccional local e internacional por el cual se tienen que regir. Y es lo que mencionaban hace un rato. Cómo van a ejercer entonces sus campañas? ¿Qué van a decir? Pues yo me comprometo a que haya una justicia pronta y expedita. Pues eso ya está en la Constitución, eso ya lo marca un reglamento judicial. O sea, también hay que definir hasta qué punto y cómo van a ejercer campaña los jueces, ministros y magistrados, porque ahí está pues el meollo del asunto. Se suena sencillo y suena fácil, pues sí, voto popular, pero ¿cómo van a hacer campaña? Se dice que no va a haber inversión, o bueno, no van a tener financiamiento público ni privado, solamente participación en radio y televisión. Pero pues ¿cuántos candidatos van a haber? Si tan solo ahorita para votar tuvimos 5 boletas en nuestra casilla. Entonces, para cuando haya para ministros, magistrados y jueces, ¿cuántas boletas vamos a tener? ¿30, 40, Pues una 50? sola, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Una sola para los magistrados federales, supongo que otra para los distritos, pero es una muy buena Y el pregunta. costo de cada boleta. Bueno, Monreal ayer anunciaba que esto va a costar entre 3.500 y 5.000 millones de pesos, que los detractores de la reforma dicen va a costar más caro la confianza de los inversionistas, ¿no? El costo sobre la economía por la incertidumbre va a ser más onerosa, pero eso ahorita lo discutimos. Lo que quiero comentar ahora es que el otro tema que tú nos pasas la bola, ¿no? Nos das el pase, es que no es una reforma integral, es una reforma que apunta a que el Poder Judicial asuma principios y metodologías de la 4T, propuesta en un momento en el que la 4T está segura que tendrá la opinión favorable de la población y que seguramente los electos, sean quienes sean, serán los más afines porque el ambiente social está a favor de la 4T. Algunos detractores han dicho que es un intento de la 4T por colonizar el Poder Judicial y otros dicen, en estricto sentido, es la monopolización del poder político. Ya tengo el Poder Ejecutivo con el 60% de los votos. Tengo el legislativo que no alcancé los 2/3, pero la ley me permite una sobrerepresentación que me lo da. Y ahora voy a tener el Poder Judicial, no por imposición, sino porque al ponerlo a votación el ambiente me va a dar esa condición. Con toda responsabilidad, ¿qué opinas de esta idea de la colonización del Poder Judicial y de este intento de hegemonizar el poder político en el país? Linda la referencia. Pues, ¿qué opino? Creo que me deja mucho que pensar las bolitas de información que hemos lanzado, porque claramente es algo sumamente amplio a analizar, que no da para una hora. Pero hablabas de la escalera invertida, que claramente es una gran estrategia de Andrés Manuel, porque lo que enmarca es una estrategia política de gobierno federal. Esta escalera invertida en la que él llegó desde la zona metropolitana a poner y a exportar política hacia los locales, es algo que no han podido concluir ni en su partido. Entonces yo no entiendo cómo es que si no tienen una estructuración local formada como lo amerita la ley, porque ellos son la ley y pueden meter las prórrogas que quieran para hacerlo, cómo lo planean implementar en los poderes federales de la misma manera en una escalera invertida de poca funcionalidad que solamente concentra el poder en las hegemonías políticas federales, ¿no? Eso por una parte. Y por la parte de la gente, yo creo que marcas también marcó un punto muy importante en el que la gente ya sabía para lo que iba. Ya sabía por quién votó, ya sabía lo que eligieron y al final de cuentas la presidenta Claudia Sheinbaum es la presidenta más legítima que ha tenido la historia de México, ¿no? Es no solo la mujer más votada, porque es mujer, sino la presidente más votada en toda la historia de México, ¿no? Pero si mantienes a un pueblo en la ignorancia, va a creer que todo lo que dices está bien.
En final de cuentas, lo que están haciendo, yo sí lo calificaría hasta cierto punto de populista. No le quita lo excelente gran estratega que es, porque es un muy buen estratega político para sus fines y para su estructura de desarrollo político-social que está haciendo, imponiendo el sector que él quiere ver en el poder, porque él considera que es funcional. Sin embargo, está retomando y rezagando políticas democráticas que ya demostraron ser fallidas, ¿no? A ver, el sistema judicial ya pasó por muchos cambios, si bien es el mayor en 25 años, pues él acaba de tomar el poder hace apenas 6 años, ¿no? Bien puede ser una reforma muy, muy grande, pero el Poder Judicial ya ha pasado por esta necesidad de regulación, Cedillo ya lo ha pasado cambió por... hace apenas 20 años. Cambió a todos los jueces. Ernesto Cedillo en el 90 en el que fue 95, 96. Y el Poder Judicial, dicen los críticos, sigue dándole la razón a los poderosos. Y te marcan la estadística. ¿Y qué va a cambiar con la reforma? Por eso. Pero hay que resolverlo, pues, o sea, no se puede quedar así. Entonces dice la gente, si tú ves a una comunidad luchando contra una minera, ya sabes quién va a ganar en la Suprema Corte, la minera. Si tú ves a un particular luchando contra un político en la Suprema Corte, va a ganar el político. Y así, o sea, es una de las cosas que te argumentan los sectores progresistas de que sí hace falta una reforma. ¿Quién sabe si sea la que propone Andrés Manuel? Ya nos argumentó el licenciado que tiene mucho que ver con los planteamientos 4T de austeridad republicana, en donde han sido muy rebeldes los ministros, no han querido ganar menos que el presidente, por ejemplo, ni abandonar sus privilegios, ¿no? Tú ya nos decías que se trata incluso de reducir de 11 a 9 la cantidad de magistrados y así, y hacer más eficaz. Años. De 15 a 12 años y de 11 a 9 ministros, ¿no? Y de hacer más eficaz, más esbelto el modelo de procuración de justicia. Pero en el fondo para muchos progresistas lo que nos interesa es que es un modelo legaloide injusto. Es legal, pero es injusto. Entonces, tú estás criticando la reforma como si no hubiera falta una reforma. No, a ver, yo tengo una pregunta para usted, ingeniero. ¿Usted qué opina de la temporalidad propuesta por Andrés Manuel en dicha reforma, de estos 12 años a los que se plantea reducir? Porque quedaba claro que el término de que fueran vitalicios era un problema, ¿no? Porque evidentemente necesitan renovación y reestructuración por el simple desarrollo humano, ¿no? Porque la política es dialéctica. Pero ¿qué opina de esta temporalidad de reducción a 12 años? Porque yo tengo muy claro la idea de que es para generar esta estrategia política de presidencialista, ¿no? Porque 12 años es un número muy exacto. Bueno, es que nos estás llevando a otro tema que es, y así, todos sus argumentos nos están abriendo miles de aristas de debate. Pero aquí hay una importantísima. El sistema presidencialista no está sujeto a debate. Ni la oposición lo ha puesto a debate. En la última campaña, yo no vi a una oposición diciendo basta de presidencialismo, vamos por un sistema parlamentario. Y adentro de Morena, la izquierda se ha quedado muda, a pesar de que la izquierda durante todo un siglo planteó que el presidencialismo y el PRI eran lo peor que le podía suceder al país, porque es mucho poder en una sola persona. Y luego ese poder lo comparte con el ejército, cuidado, ¿no? Es una cuestión tremenda. Entonces, dejando a un lado la cuestión del presidencialismo y aceptando sin conceder que seguirá, aunque muchos pensamos que la lucha de este siglo debe ser para cambiar de presidencialismo a un régimen parlamentario con primer ministro, lo que yo diría es que la Suprema Corte debe ir evolucionando en su representación y no podemos estar pensando en que siempre corresponda al mismo estado de ánimo de los ciudadanos. A mí me parece correcto que sí sea el estado de ánimo de la ciudadanía, de la población, de los habitantes, las que exprese un perfil de ministros. Pero si siempre van a ir con los mismos, entonces el Poder Judicial es neutral.
¿Qué proponemos o qué debería considerarse en tu lógica? Es que pudiera quedar una parte de los que ahora están hasta terminar su mandato y que empiecen otros y se vayan alternando, de tal forma que siempre tengamos una corte en donde la pluralidad del pensamiento social se expresa en sus resoluciones, porque es al fondo, en el fondo de todo esto, no la forma, en el fondo el tema es que la corte se ajusta con el interés público y con los habitantes sean considerados en igualdad de derechos y de acceso a la justicia. Entonces, por eso yo no le veo problema a lo de los 12 años, ¿no? Más bien vería que se vayan alternando. Ya veremos cuánto es lo que alcanzan a consensar con la oposición. Ojalá que la reforma salga por consenso, porque los mercados y los dueños del dinero del país no tendrían pretexto para ponerle obstáculos al desarrollo. Pero para eso se necesita la negociación democrática. Un país sin negociación democrática, pues es un país negado a sí mismo. Y reitero, Morena no tiene el 100% de los votos en este país. Más de un tercio de los habitantes opinaron a favor de otras opciones. Y esa es una realidad que no podemos eliminar por decreto porque sería tan injusto como las resoluciones de los actuales magistrados que siempre están a favor de los poderosos. Vamos a pasar a otra ronda para tratar de planchar todos los argumentos que han exhibido nuestros invitados. Y ahora vamos a iniciar con el licenciado, ¿no? Un poco les había sugerido que en este segundo momento, ahora sí que la neta del planeta como habitantes de México, como mexicanos, con su formación, su juventud, nos den su opinión, ¿no? Ya en una síntesis de lo que hemos platicado, fortalezas y debilidades. En efecto, al menos en cuanto al tema de nosotros como habitantes de Catepec, como catepenses o mexiquenses en un término más general. Mexicanos por patria y provincia. Entonces, yo creo que al menos quizá a nivel Vox Populi, muchas de las personas o de nuestros vecinos como comunidad, pues sí, nos fiamos de que la reforma al Poder Judicial es necesaria, es correcto, es necesaria, pero creo que estamos dejando de lado lo que hemos mencionado. ¿Qué pasa entonces con la impartición de justicia a nivel local? ¿Cómo va la reforma al Poder Judicial garantizar que si un juez llegó de manera democrática o un magistrado a su cargo, pues eso va a traducirse en una correcta aplicación de la justicia, en que no va a ser corrupto, en que va a ser, aparte de imparcial, que va a privilegiar el interés popular? Porque quizá en los primeros años sí va a garantizar el poder popular en función de su legitimidad. Y cuando esta legitimidad ya esté concretada y consolidada, probablemente después ya no va a acudir o a respaldar a la opinión popular, sino a la opinión de quienes lo postularon y quienes lo designaron para ese cargo. Y ahí está el problema. Porque entonces, si nos estamos quejando actualmente de que el Poder Judicial sí efectivamente está cooptado, sirve a intereses a nivel federal, quizá a nivel ministros o a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve a intereses macroeconómicos, a poderes fácticos, a empresas transnacionales, esto también se puede plasmar entonces o planchar a nosotros como ciudadanía. Y entonces va a resultar que quizá si yo como ciudadano de Catepec estoy viendo que en mi calle, por poner un ejemplo, pues no sé, hay un punto de venta de droga y yo voy y lo denuncio y ese juez, pues finalmente, o ese magistrado, ese juzgador, respalda al poder político que lo posicionó. Y si ese poder político está auspiciando que ese punto de venta de droga se mantenga ahí, ya sea por corrupción, porque le dan dinero, le dan su mochada, entonces vamos a estar pues igual en el mismo laberinto o en el mismo... Porque es de un grupo de choque Exactamente. afín con el gobierno en turno. Y vamos a estar entonces en un callejón sin salida. Correcto. Y como ciudadanos pues estamos atados. Esa es la gran queja que yo puedo externar a nivel local. Como ciudadanos estamos atados de manos, estamos amordazados para exigir que haya una verdadera revolución a nivel local. Eso es lo que ha acaecido y ha sido quizá pues el talón de Aquiles a nivel de política local de Catepec, la inseguridad.
Ya no hablemos de la falta del suministro de agua, que eso pues todos lo padecemos. Que ambos son dos derechos que se pueden litigar en la corte, por eso es de interés para Ecatepec que haya buenos ministros, ¿no? Justos. Y exactamente, que al menos que los ministerios públicos locales pues estén debidamente capacitados. Quizá ahí podría, aprovechando ya el tema o el ímpetu de la reforma al Poder Judicial, pues que quienes participen en los ministerios públicos también sean por cierto proceso de elección, pues a lo mejor no de manera popular, pero sí de carácter cuantitativo y cualitativo en cuanto a nivel de intelectualidad. O sea, Antes de que avances, la revocación del mandato de jueces electos popularmente resuelve tu inquietud. la revocación de jueces. Que hubiera así como va a haber elección de jueces, que hubiera revocación del mandato para que se pase de lista. Pues quizá podría ser así, digamos, puesto sobre la mesa de esa manera general, al menos para la opinión pública podría resultar, pues, si no estás haciendo bien las cosas, te corremos. Podría resultar, sí, está bien que suceda, pero vuelvo a lo mismo, nada garantiza que el que llegue, igual electo, pues vaya a ser mejor que el que se fue. Bueno, las escuelas de derecho tienen que ayudar, ¿no crees? Sí, claro, exactamente. Ahí tienen que porque si están produciendo puros abogados que llegan a magistrados y son corruptos, y que quizá, Dios los perdone. Y ese es un problema que quizá ya sería una mezcla entre el Poder Judicial y el sector educativo a nivel superior en México, porque también ha habido cierta decadencia. Quizá por compadrazgo, por amiguismo, por permitir que escuelas, quizás sin el debido proceso pues, académico de calidad, se les dé su certificación ante la SEP, y esas escuelas pues también van sacando licenciados en Derecho, y sacan 100, y a lo mejor la UNAM, que yo soy egresado de esa escuela, o de la UAM, saca 5 bien preparados, pero si sacas 100 que salieron antes, en 3 años salieron y pues ya se van a los ministerios públicos, entonces también ya ahí hay cierto desgaste y cierta descomposición en la impartición de justicia a nivel local. Entonces, sí creo yo que la reforma del Poder Judicial es necesaria, se necesita, o sea, es algo que hemos padecido nosotros en los últimos 30 años, quizás desde que Cedillo quitó a los ministros y puso a los Todavía nuevos. no nacías. Todavía no nací, pero ya me documenté y digo, vaya, eso no, realmente no cambió nada, porque finalmente el Poder Judicial se hizo más abstracto, quizá más oligarca, y a nivel local se olvidaron de nosotros. El Consejo de la Judicatura sirvió para nada. Y quizá como punto adicional, se auspicia, ¿no? Que hay un Consejo de la Judicatura, sí lo hay, pero finalmente esos concursos de oposición para jueces y magistrados, pues están cerrados. Solamente los que están en el Poder Judicial pueden participar. Pero vamos, es que como que siento que la reforma del Poder Judicial se está quedando corta. Es un momento histórico importantísimo para que haya digamos, una sacudida a nivel federal y local, pero creo que se están quedando pues demasiado obstrusos en cuanto a que todo se restrinja a nivel federal. Entonces sí es necesaria, pero imprescindible que abarque también lo local, sí, claro, exacto. Lo cual se puede resolver con un artículo transitorio que diga que tendrán que homologarse las constituciones y las legislaciones locales a la reforma federal. Debe abarcar al sistema de procuración de justicia y debe implicar también a las corporaciones policíacas, que es una idea que se viene arrastrando desde tu primera intervención. Por ahí podemos plantear... Sí, quizá en términos generales, ¿sí? Sobre la mesa, exacto. Licenciada Radica, no. Aquí el que dirige soy yo. Es que sigo desarrollando. Te toca a ti, luego le toca a ella, así va la ronda. Con lo más breve que puedas. Con lo más breve que pueda. No, sí, porque si no nuestro público, que es muy exigente, se nos va si se aburre. Pues, a perspectiva particular, yo considero que... Es que no sé cómo decirlo. No tengo una conclusión a desarrollar que me diga es necesaria una reforma judicial, porque claramente es necesaria la regulación de la corrupción en el sistema judicial. Hay un problema de las estructuras de poder que se habían estado llevando anteriormente, con las que tiene un pleito casado el presidente, pero es que no está haciendo nada que funcione en cambio al país. Creo que lo que argumentaba el licenciado Carlos acerca de que estamos en un momento histórico en el que se podrían hacer cambios que sean contundentemente estructurales para la política republicana mexicana, no lo están haciendo porque siguen sirviendo a los propios intereses del partido en el poder.
ese es el conflicto, porque si nos detenemos a leer toda la reforma judicial, que lo intenté de la manera más amplia que pude, pues es muy utópicamente funcional. O sea, claro que sí, vamos a quitar a todos los corruptos, vamos a meter a nuestra gente en la que yo sí confío, en la que yo sé que no van a ser corruptos, en la que de mi cuenta corre que en esta administración no va a haber corrupción, ¿no? Perfecto, ¿qué más quisiéramos que tener un país, ¿No un confías México en la en el que 4T? confiáramos? A ver, es que es utópico el decir que nada más porque vamos a pasar por un proceso democrático, yo te aseguro que no va a haber corrupción. Bueno, pues Es es un que buen es lo tema. que se está Va más allá de planteando. la democracia, ¿no? Porque hemos elegido con mucha legitimidad, por un lado, a Andrés Manuel, ahora a Claudia, pero el desfalco de Segalmex de 15,000 millones de El pesos, que litio, es por eso doble es muy que la bueno. estafa maestra, se dio. O sea, tienes razón en ese sentido. Pero la reforma judicial no tiende a eliminar la corrupción, sino los conflictos de interés que los magistrados han manifestado respecto a quienes los propusieron y los intereses de los que los propusieron. Andrés Manuel se ha quejado de una especie de lawfare, así se dice, lawfare, este golpe de estado jurídico que hoy se acostumbra desde las derechas, que viene ralentizando los cambios que hace Andrés Manuel. Él dice, fuera la inversión privada de Pemex, y un juez viene y lo para. Andrés Manuel dice, vamos por una ley para que haya una empresa de litio, y van las empresas y se amparan, ¿no? Entonces, es toda una lucha de un modelo legítimo democráticamente Pero lo de que está litio sí ralentizado pasó. por el Poder Judicial. Él dice es correcto, debe haber equilibrio de poderes, para eso está el Poder Judicial. Tú también vas en ese sentido y no confías en que lo nuevo pueda garantizar ese equilibrio de poderes. Es Creo como que que lo que alcanzo a entender de tu argumentación. la reforma judicial planteada hasta el momento sigue sirviendo a intereses, no También no solamente, intereses. ajá, a intereses privados, diría yo, ¿no? Que muy funcional y que se escucha muy bonito. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que se desenvuelve un poquito del tema tan apasionante que estamos llevando, que son las estructuras de género que tiene la reforma judicial, ¿no? El hecho de que haya más función, están agilizando las demandas para transeúntes, para nosotros que somos pertenecientes de Catepec, es este amparo directo de que si no te sirve, bueno, entonces lo subimos más arriba y lo subimos más arriba hasta que alguien te haga caso o hasta que el de más arriba ya no le competa, porque es algo que pasa actualmente. Es como de no, aquí se te niega, no, aquí se te niega, no, aquí ya no nos compete y luego entonces ya no hay solución. Bueno, sí, porque somos parte, ya lo recordó el licenciado, de un modelo de justicia incluso internacional. México ha firmado y está sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que cuestiona y revisa aquellas resoluciones de sus propios tribunales que pudieran ser lesivas a los derechos humanos, que esa es todavía otra gran discusión, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo también estoy a favor de que se haga una reforma judicial. Sin embargo, considero que a diferencia de lo que el presidente dice, en septiembre se llevará a cabo, yo creo que en septiembre se tiene que llevar a cabo un diálogo para poder encontrar las mejores formas de que esta reforma pueda cumplir con lo que realmente se busca, que es que no quiero decir un mejor, Ya dijo algo incluso parecido relleno. Delfina ayer, Delfina, la gobernadora Sí, Delfina, claro. perdón, maestra Delfina, gobernadora, que ayer dijo también un llamado, dijo que se dialogue, porque ya están dialogando, ya está en Parlamento abierto la reforma y se supone que la quieren aprobar en el mero septiembre. Cuando se ingrese la nueva legislatura. Ajá. Pero pues justamente por eso yo considero que es en ese tiempo en el que se tiene que hacer con la nueva legislatura. Esta saliente pues también Pues tiene sí, que porque aportar. están dialogando los actuales diputados, Claro. no necesariamente los que van a entrar. Exactamente. Y Y ahorita algunos pueden ni su decir nombre algo. se saben todavía. Están de vacaciones después de haber ganado. Ese es Bueno, un tema interesante. ¿Por qué lo está discutiendo la actual legislatura si quien lo va a aprobar es la siguiente? Salvo que fueran a convocar a un periodo extraordinario para que los actuales se lleven la estrellita de que nosotros lo aprobamos, ¿no? Pero entonces tú dices,
La discusión debe ser más profunda. Sí, y también considero, o sea, yo como comunicadora me doy cuenta de que no hay mucha información al respecto. Te dicen, vamos a cambiar la forma de elección de los ministros, pero no te dicen cómo se lleva a cabo actualmente. Cómo se va a reglamentar y quién va a organizar la elección, Exacto. ¿verdad? O sea, actualmente el Poder Ejecutivo elige a tres candidatos para ministros y es el Poder Legislativo el que dice, ok, acepto este. Y así es como se lleva el proceso de selección. Por otro lado, con jueces y magistrados, tengo entendido que sí tienen un periodo de edad en el que se pueden ser pues jueces y magistrados que son 30 y 35 años respectivamente. Y llevan a cabo es la carrera judicial que se menciona. Llevan a cabo todo un estudio, o sea, son muchos filtros, exámenes orales, escritos. Son gente realmente capacitada y no se puede desaparecer de esta forma porque realmente eso es lo que te dice si una persona es apta para ser juez o no. De ahí podrían provenir los candidatos del sistema. Claro, o sea, es que justamente es eso, se podría trabajar en conjunto, o sea, de que no descartar lo que ya existe, simplemente mejorarlo. Si esto ya está, o sea, si esto de toda la carrera judicial, ok, de aquí ya nosotros decidimos, no nada más es que yo, Poder Ejecutivo, mencione a 10 de los que yo considere que sean, sino de lo que ya existe, exacto. Es una opinión muy parecida a la de Norma Piña también. Entre mujeres se entienden. Tienen son más prudentes, ¿no? Sus planteamientos. Lo que yo esperaba de Delfina, que es una mujer 4T sin duda alguna, que se lanzara duro con el tema de sí a la reforma y sí. Pero dijo, a ver, con calma y nos amanecemos. Hasta hizo ver mal al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el doctor Sodi, porque el otro muy conservador decía, no, así estamos bien, así que queden las cosas, un poco esperando que la reforma no llegue a lo local, ¿no? ¿Quieres agregar algo más en esta ronda? Además, puedes aprovechar para comentar lo que dijeron tus compañeros. Bueno, pues justamente como ya lo mencionaba al inicio, sí creo que tiene que también ser algo más local, como se mencionaba, porque pues básicamente en una estadística de Latinobarómetro se establece que la sociedad no tiene confianza en su poder judicial. Y es básicamente lo que se ha estado viendo, pero insisto, nuestra primera instancia de justicia son los policías. Entonces, si ellos son los primeros en todo esto de, pues, corromper un poco al Poder Judicial, es lo que está afectando este discurso. Sí, esta percepción social de que el sistema es injusto empieza en el policía. Claro. ¿No? El policía que ve que un muchacho va en la noche caminando solo con su mochila y nada más porque pasó en un tramo oscuro lo detiene. Sí. En lugar de decirle al presidente, oye, no has puesto una lámpara, el policía le dice al muchacho, por andar en un lugar oscuro te detengo. Sí. Ya es una injusticia, ¿no? Y también esa percepción de injusticia nace ahí. No tener no tener agua, no tener pavimento, no tener un policía. Si es la zona donde más delitos se cometen en Ecatepec, debería haber más policías ahí. Donde más se pasan por alto los derechos humanos de la población ecatepequense. Creo que justo es lo allá que en Ciudad Azteca, ¿será por eso que votaron contra Morena? Sí, definitivamente. No sé cómo. ¿Sabes cuáles fueron las 5 colonias o zonas donde perdió Morena en Ecatepec? Ciudad Azteca, Valle de Aragón, San Cristóbal Centro y sus colonias, una parte de Jardines de Morelos y Jardines de Santa Clara y Casanueva. O sea, la gente más informada sí dijo, a ver, con calma, ¿no? ¿Qué es la argumentación que tú estás dando? Yo estuve llevando justamente todo este tema de lo del agua en vísperas de las elecciones y yo esperaba que no votaran por Morena, sinceramente, porque básicamente en toda la colonia se estuvo llevando ese discurso de que pues el actual presidente, en ese entonces el actual presidente municipal era Fernando Vilches. Es Fernando Vilches, ¿no? Y ahora entonces, es diputado por tu distrito. Sí, y ganó en la colonia. Yo vi las actas que pusieron ahí afuera de la sede y ganó.
y ganó Morena, o sea, ganaron ambos y yo no lo podía creer porque yo estaba segura con todo lo que yo había llevado en la colonia, que estaban en contra de Morena en mi colonia. Por O la sea, falta de sí, agua. claro. Entonces, o sea, yo nada más de ahí, pues, es como que un poquito el problema. Y justamente, o sea, es un derecho humano que tienen pues justamente el Consejo, el Poder Judicial, pues son los que vigilan que esto se cumplan. Claro. Entonces, ahorita un derecho humano tiene tantos vertientes que pueden llevar a un problema. No tenemos agua, pero ya de ahí se saca una corrupción de las pipas de agua, un gran negocio para ellos, pero que lucra contra las necesidades de una sociedad. Entonces es todo un discurso. Y un tema en donde los estaría. jueces no han hecho gran cosa. Lo Exacto. único que han decretado ante el más de 6,000 amparos, los jueces, estos amparos son de personas pobres que no tienen dinero para comprar pipas y se fueron a amparar. Y entonces los jueces solo han dicho, bueno, a municipio te toca llevarle 100 litros diarios de agua por habitante. Y no lo cumple el ayuntamiento. Entonces son jueces que no están dictando medidas a favor de los pobres. Este es un gran ejemplo al que tú nos llevas, de cómo ni el Poder Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal resuelve lo del agua. El Poder Legislativo no asigna recursos para el agua, porque hace falta dinero para que llegue el agua. Y el Poder Judicial no protege a los habitantes de la negligencia y la omisión del Poder Legislativo y los poderes ejecutivos. Entonces, regresamos. Sí a la reforma judicial, sí, pero procesada de manera gradual y de manera integral y con los cuidados necesarios para que garantice un cambio verdadero. Sí. También yo tenía aquí una pregunta. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo de que, pues sí son muy elevados los salarios que tienen. Tengo entendido que esto es para que precisamente no caigan en temas de corrupción. No sé si es real, pero insisto. Sí, ese es el argumento. Sí, entonces, ¿qué pasaría? ¿Creen que si se bajan sus salarios, entonces ya tendrían como que ese de, pues ya me bajaron mi salario, entonces ahora sí puedo ser corrupto? Pues se supone que están implementando justo todo lo contrario, ¿no? Era el licenciado que nos hablaba de las políticas de austeridad, ¿no? Que el tema es, tengo un pago que se da por la realización de mi trabajo, de mi jornada laboral, que corresponde a mi canasta básica, que no todo el mundo tiene ese derecho y ese privilegio, y con eso debe de bastar para que tu moralidad no dé para un acto corruptivo. Pero bueno, así entiendo yo las políticas de austeridad. ¿Tú qué me dirías? Sí. Bueno, ella te está preguntando si opinas que al reducir los sueldos va a ser una invitación a que sean corruptos los que queden electos. Bueno, en atención a la pregunta, creo que efectivamente, o sea, es un poco ambiguo pensar que el hecho de tener sueldos altos para una persona con un cargo público, ya sea jurídico o político, va a garantizar que no sean corruptibles. Finalmente, hemos visto gobernadores de todos los partidos, de todos los colores, para no personificar, a muchos ministros quizá que tienen resoluciones jurídicas pues antipopulares, y es que también ellos pues están en su labor, ¿no? Jurisdiccional, porque finalmente ellos no representan a los ciudadanos de a pie, tristemente. Sí. Ellos simplemente ven las sentencias y resuelven sobre esas sentencias. Entonces, acuñando a la pregunta, pues el hecho de que tengas mayor sueldo tampoco va a garantizar que no seas corrupto. Correcto. Y el hecho de que tengas un menor sueldo no va a garantizar por añadidura que seas honesto y que yo por ganar, en el caso del presidente de la República, no vamos a poner paz a la reforma, los ministros van a ganar máximo 110,000 pesos al mes. Entonces, como ahora ya gano 100,000 pesos al mes, pues ya voy a ser el más corrupto del mundo. Tampoco eso va a suceder. Creo que más bien se confundieron, o más bien el discurso público se erigió en que les pagamos mucho a los ministros y al Poder Judicial para que no sean corruptibles. Y lo que pasó, pues, a mi juicio, fue totalmente lo contrario. No estoy diciendo que todo el Poder Judicial sea corrupto, pero sí creo que se quedan limitados en su comprensión del ámbito social a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, pues esa sería la respuesta concreta a la pregunta. Muy bien, pues vamos entrando a la parte final del programa. Dejan ustedes en la mesa muchos temas. Hay ya una invitación del Mexiquense para construir un espacio, un programa donde los jóvenes vayan opinando sobre la vida cotidiana de la ciudad. Ojalá que lo puedan retomar.
y si no, bueno, pues van a estar permanentemente invitados a esta mesa para que platiquen con especialistas y políticos y líderes sociales sobre los temas de esta ciudad, aprovechando que ustedes lo son también habitantes de Ecatepec. Vamos a empezar a cerrar con las conclusiones, Gabriel. Te toca iniciar esta ronda y decirnos, en resumen, qué hacemos con la reforma judicial en Ecatepec. ¿La difundimos? ¿No la difundimos? ¿Hacemos una consulta? ¿Qué opina el pueblo? Hacemos una campaña de redes, nos vamos a las universidades a dialogar con los chicos de las escuelas, no solo los abogados, no es un asunto solo de abogados, ya quedó aquí acreditado que si te falta agua, te falta tu derecho a la seguridad, al trabajo, a la movilidad, tarde o temprano esos temas van a llegar a los magistrados que hoy se está decidiendo cómo serán designados, si por elección, si de manera así total ruptura o gradual. Entonces el tema es de interés de toda la población de Ecatepec. Dinos tus conclusiones, por favor. Pues yo creo que me llevo un gran sabor de boca de la discusión, del debate que se llevó en la mesa. Se abarcaron muchísimos puntos. Yo creo que se logró ampliar la perspectiva que se conocía sobre el Poder Judicial, porque además llevamos diciendo es que hay demasiada desinformación informada, ¿no? Y la verdad es que no, que ver las estructuras desde la realidad nos lleva como pueblo a concientizar. Y si hay algo que tiene en pro la cuarta transformación, me preguntaba hace un momento, que si no confío en ella, no es que no confíe o que simplemente considere que todo lo que hacen está mal. Yo creo que es por pasos, y eso me lo mencionó un catedrático en la universidad, en el que es por pasos y es la transformación del pueblo. Pues si eso es verdad, yo creo que lo mejor que podemos hacer con el pueblo es darle punto de opinión y de difusión, ¿no? Que fue lo que se buscó en este programa, porque Morena, hasta donde yo soy consciente, y saludos al Instituto Nacional de Formación Política, está haciendo todo lo que puede por informar acerca de sus estrategias y lo positivo que es para ellos el llevar este tipo de reformas a la legalidad, ¿no? Pero también es cierto que de alguna u otra forma le están metiendo una idea en la cabeza al pueblo y que no tiene que ser simplemente la que ellos digan y que está bien porque yo lo digo y está bien este juez porque yo confío, no. Creo que están llamando al pueblo a hacer conciencia. Está bien, lo que tú me estás diciendo lo estoy escuchando, pero hay muchas perspectivas que tú no estás viendo porque no las vives, porque no vives en Ecatepec, porque no vives sin agua, porque no vives con baches, porque no vives con violencia. Y está bien de manera estructural el hecho de que lleven al pueblo a politizarse de esa manera. Creo que me encantaría difundir de mil maneras el desarrollo de la campaña judicial y de las otras 20 reformas que se propusieron para una vez que entrara Claudia Sheinbaum al poder, que además mis respetos a la presidenta electa porque ha demostrado tenacidad en sus decisiones y no solamente seguir una guía ciega de lo que fue Andrés Manuel. Yo creo que espero mucho de la presidenta y de la cuarta transformación. Por eso es que juzgo tan drásticamente cada una de las acciones que llevan a cabo, porque pueden ser funcionales, siempre y cuando sean para el pueblo. Bien dicho. Señorita, sus conclusiones, por favor. Bueno, pues... Recuerde ya en la cámara, sí. Ahí van a estar sus nuevos fans. Sí, claro. Pues yo espero que esto pueda ayudar a que más personas se interesen y se involucren con esta reforma, porque al final de cuentas es por nuestro país, ¿no? Entonces, sí considero que hacerlo lo más acercado posible a la sociedad es lo que va a cambiar las cosas y que hoy nos interesemos más por esos temas es muy interesante y ahorita ver cómo pues se dio el curso de esta mesa fue muy fructífero. A ti te ayudó. Sí, claro. Muy bien, licenciado, ayúdanos con las conclusiones de la mesa, por favor. Sí, en efecto, quizá para resumir todo lo que hemos conversado aquí, yo podría finalizar diciendo que no generemos una discusión reduccionista creyendo que el gran karma o la gran insuficiencia del Poder Judicial se restringe únicamente a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Hace falta una reforma al Poder Judicial, sí, pero una reforma desde las entrañas. No bajo el precepto fundamental de la reforma, que es elegir por voto popular
a los jueces, ministros y magistrados, sino que haya una capacitación general, una especie de profesionalización. Si bien entiendo, ya está el Consejo de la Judicatura Federal, ya hay concurso y su oposición para jueces y magistrados que presuntamente garantizan esa profesionalización, ¿ok? Pero debe de haber entonces una reforma al Poder Judicial enfocada también al ámbito local, porque efectivamente nosotros como vecinos o habitantes de Ecatepec sabemos de las dolencias o de las carencias de nuestro municipio, pero naturalmente no son las mismas las de Ecatepec de Morelos que las de algún municipio en Chiapas, en Oaxaca, en la Sierra de Chihuahua. Entonces se debe de hacer a conciencia y con un mayor grado quizá de estudio y un mayor grado de conocimiento de lo que necesita cada estado y de lo que necesita la reforma al Poder Judicial en los poderes locales, a nivel judicial. Entonces, sí a la reforma al Poder Judicial, yo estoy de acuerdo con ello, pero debería de enfocarse también al asunto de la profesionalización y que no únicamente se restrinja a que el voto popular sea quien determine las directrices de cómo se va a ejercer justicia en México. Muy bien, muy bonitas sus conclusiones, muy inteligentes todas ellas. Y bueno, pues como habitantes de Ecatepec, recuérdenlo, estamos en la era en donde las garantías constitucionales son derechos. Desde el 2011 son reclamables, ¿no? Ante las cortes nacionales e internacionales. Tener jueces justos que analicen nuestra batalla por los derechos a la ciudad, por el derecho al agua, a la seguridad, la movilidad, el empleo, la vida, todo esto es imprescindible porque en 2 o 3 años vamos a estar en las cortes litigando estos asuntos, sobre todo ante la baja calidad de los gobiernos locales. Porque es lo único que nos queda. Si el gobierno te sale mal, el gobierno que eliges te sale mal, no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar hasta que elijamos otro que a lo mejor también te sale mal y sigues ahí. No, necesitamos un sistema, un tribunal, como dice la Constitución y los sentimientos de la nación, que escuche y que resuelva con justicia e igualdad, e incluso con equidad, que son los nuevos principios. Necesitamos a alguien que resuelva la garantía, que nos dé garantías de que nuestros derechos sean atendidos por los gobiernos que elegimos. Este es el gran interés que tengo yo de tratar este tema de la reforma judicial. No vaya a ser que elijamos jueces sin sentido, que nos sigan dando largas a la hora de exigir el cumplimiento de nuestro derecho al agua. Mejor elegir jueces que razonablemente vean en qué está fallando el sistema de gobierno, vean en qué está fallando los ciudadanos, porque también los ciudadanos no pagamos el agua, ¿verdad? Y resuelva el juez, que el juez diga, a ver, aquí no hay agua en Ecatepec porque unos no invierten y otros no pagan. Entonces le ordeno a usted que pague y que no vuelva a haber borrón y cuenta nueva, y a usted le ordeno que todo ese dinero se invierta en la red de agua, ¿no? Pero necesitas un juez que lo diga y que te obligue, porque gobierno y sociedad ya no nos estamos entendiendo. Vean, cambiamos de partido, Morena 6 años, y fueron los 6 años peores en materia de agua y de inseguridad. Ojalá que esta decisión del pueblo de cambiar gradualmente, porque se volvió a votar por Morena en el municipio, pero por un grupo aparentemente distinto, aunque con relaciones muy parecidas, que es parte de mi desconfianza. Pero es una decisión de gradualismo del pueblo. Ya vimos que los muchachos también son partícipes de ese gradualismo. Qué tiempos aquellos en donde éramos rupturistas. Ahora son más prudentes los chicos que nosotros los adultos. Pero qué bueno, porque eso habla de una madurez democrática. Chicos, pues su despedida, por favor. Vamos cerrando ya el programa, ya fuera del tema. Pues saluden al público, agradezcan que nos hayan seguido todos y díganos dónde los pueden localizar, porque quedamos todos gratamente impresionados. Espero que nos den su opinión en el chat de las acertadas intervenciones de los compañeros y compañeras que hoy nos acompañaron. Por favor, licenciado. Pues quizá la manera más directa en la que podrían localizarme es a través de mis redes sociales. Correcto. Naturalmente por Facebook y a través de Instagram. Estoy así como Carlos Eduardo, PG, o sea, P de Piedra Cruz, de mi apellido, y G de González. Entonces ahí muestro de manera habitual. Carlos Eduardo PG. Exacto, correcto.
De Piedra y González, Exacto, no de de PG. No, no, exactamente no lo hice con esa intención. No lo hiciste. Exactamente, atendiendo a mis apellidos, pero ahí con todo gusto me pueden seguir o agregar. Todas las redes sociales. Exactamente, al menos en Facebook e Instagram, ahí me pueden localizar. Entonces, pues sí, para lo que pueda surgir, con todo gusto estoy para cooperar con ustedes. Gracias. Ahí te encargo que en el chat Sí. les hagas algún comentario más tardecito. Gabriel. Pues muchas gracias por la atención, por la invitación al Mexiquense. Espero estar encontrándome más seguido en este medio. Y pues si es posible, me encantaría que escucharan no solamente en el Mexiquense, sino también en Ventana Pública, en Apoyo cuando soy invitada y en Marco Político cuando hago pues algo un poco más distinto al tema de la política contemporánea, pero no deja de ser política, en el programa de Ritmos Rebeldes. Y mis redes sociales es Klaus Reyes, Klaus y Reyes con Z, Klaus con Z. Y pues en Instagram, Facebook y Gabriel Reyes de la misma manera. Gracias, Gabriel. ¿Y tú? Bueno, pues yo también quiero agradecer por la invitación a todos los que nos vieron y pues por compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. A mí me pueden igual contactar por redes sociales. Soy Jessica Fernández en Facebook, X, en Instagram, Jessy Fernández. Y pues ya. La única que tiene X. Ujú. Felicidades, Sí. compañera. Hay que anotarse también en Antes X sí. porque hay que meter ruido. Ahí Bueno, más. jóvenes, gracias Juan Manuel Padrón, gracias al Mexiquense, gracias a Reina Aguilar y a nuestro equipo de producción y gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, buenas tardes.